La sistematización de experiencias es la manera más efectiva de acercarse de una forma objetiva y neutral, utilizando métodos que pueden ser ajustables en medida en que el grupo de estudio enseña las formas de entender mejor el fenómeno que se evalúa. Esa recuperación de memoria, ese trabajo involucrado con una comunidad, puede permitir motivar y mostrar a los mismos individuos su propio pasado, encontrar su recuerdo o poder entender las circunstancias de su vida actual y futura. Solamente mediante un ejercicio práctico, como se desarrolla con la sistematización de experiencias, desde el inicio de una investigación se puede evidenciar los pormenores, la evolución de las emociones, las fuerzas e intereses de todos los participantes en una investigación. De esta manera se puede disponer de una objetiva mirada en aras de determinar en el transcurso de la investigación vicios o necesidades que se van produciendo a lo largo del trabajo de campo, mejorando la investigación, haciendo correcciones, redireccionando y encontrando inclusive otras formas u objetivos de investigación. De esta manera los investigadores logran apropiarse de una manera realista de sus experiencias, identificar los nuevos conocimientos para poderlos mejorar, promueven discusiones críticas entre los actores dentro del proceso y de esta manera comprender las emociones, los sentires y las realidades, alejándose de la mera teorización para poder entregar nuevas y reales resultados posibles que permitan avisorar cambios sociales en los entornos estudiados, donde la construcción sea colectiva, las formas y la metodología también edificadas en su conjunto. Todos estos instrumentos permiten hacer una mejor evaluación, permite sistematizar las prácticas de manera más realista desde un nivel básico, alimentado mediante un diálogo permanente donde se evalúa las prácticas en sí mismas, pues se basa en la dialéctica, reconociendo a través de su práctica las concepciones históricas afectadas por muchos factores, coyunturas y fenómenos sociales. Para poder lograr y de una manera efectiva una sistematización, debemos arrancar por el pensamiento del decolonialismo. Para lograr esto y para poderlo abordar, debemos desengancharnos de esas matrices institucionales occidentalizadas, eurocéntricas, entender la génesis de dónde se construyó las primeras formas de investigación, donde las personas objeto de estudio simplemente eran observadas desde lejos por un investigador. Hay que alejarse de estas visiones y no observar como algo que está fuera de nosotros, sino lograr penetrarse con ellos. Para esto se deben realizar unas actividades mínimas o unos conceptos mínimos para abordar la investigación, donde se descarte estas huellas decoloniales. Para esto se necesita actuar en 3 escenarios: el contemplar comunal, el conversar y el reflexionar. El contemplar comunal es el hecho de observar sin juzgar lo que siente y el punto de vista y observación de un grupo que se está intentando entender. Para esto se debe involucrar con ese grupo, hacer parte de su dinámica diaria, relacional y discursiva, y de esta manera poder comprender y expresar la biopraxis de esas intenciones de esos sujetos o de esas personas, con el fin de poder comprender desde su mirada su propia identidad. El conversar alternativo es la otra práctica importante en la sistematización de experiencias. Es ese diálogo entre culturas, no entre un investigador que pregunta, sino entre otro ser humano que aprende, evidencia y reconoce dentro de las charlas
diarias, sin prevenciones y sin planificación, para poder comprender de una mejor manera la armonía de las relaciones humanas en el entorno que se pretende observar. Debemos pensar en un conversar alternativo donde presupone muchos actores que construyan en conjunto el conocimiento. Un diálogo respetuoso, no se trata de una entrevista, sino una charla espontánea y fluida, sin que tenga posiciones jerárquicas, y que haga parte de una reflexión constante donde se indague hasta el mismo investigador. Y por último, el reflexionar configurativo, es decir, observar lo que se habló, la metodología que se está llegando, las reacciones, los patrones que se han identificado, y con este reflexionar sin juicios, sin presupuestos y de manera conjunta con el mismo población objeto de estudio, poder entender entre todos los resultados posibles de esa investigación. De todo esto se siguen unos pasos básicos: el contexto social, la práctica o el grupo de personas que se pretende abordar, definir qué es lo que se quiere o a dónde se intenta llegar y el fenómeno que pretende observarse, elegir a la persona que tenga estas características especiales de cercanía, de afinidad y de empatía con las comunidades que pueda desarrollar este tipo de trabajo, y organizar la información en un documento donde se explique los motivos, las razones de la investigación, los ajustes que se hicieron, el desarrollo mediante un diario de campo donde se hable de las partes involucradas, los desarrollos de actividades y la utilización de todos estos aprendizajes obtenidos, con el fin de transformar y reconstruir nuevos conceptos o dinámicas de la realidad de un grupo de personas, de una sociedad que requiere transformaciones, y por medio de eso aplicar nuevos procesos de descubrimiento para mejorar y lograr el bienestar por intermedio de cambios al interior de las sociedades, políticas públicas o apoyo de la propiedad o de las empresas privadas.